Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Ruiz Vázquez, estudiante de Administración en Salud en la Universidad de Córdoba, cuarto semestre. El día de hoy les vengo a hablar sobre los indicadores de calidad de la atención en salud. Enfocándome en el indicador 51, tasas de caídas hospitalarias por 1000 días paciente. Este indicador se hace para tener una estadística del número de pacientes que sufren caídas durante su estancia hospitalaria. Si bien las caídas son un riesgo real que acontece en un medio hospitalario y que contribuyen a un indicador de calidad. La OMS define el término de caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo hacia el suelo en contra de su voluntad. Asimismo, considera que las caídas son la segunda causa de muertes con razones no intencionadas. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en todos los hospitales del mundo, porque además de generar un daño directamente al individuo, generan un impacto reputacional en la atención brindada. La fórmula de calcular este indicador es la siguiente: dividiendo el numerador entre el denominador, multiplicándolo por el factor. En este caso, el numerador es el número de pacientes hospitalizados que sufren caídas en un determinado periodo y el denominador es la sumatoria de días, estancias de los pacientes hospitalizados en un determinado periodo, multiplicándolos por el factor que en este caso es 1000. Reemplazando esto, tenemos que el número de pacientes hospitalizados que sufren caídas en un periodo es de 10 pacientes, entre la sumatoria de días estancias de los pacientes hospitalizados en el periodo de un mes, que es 750. Multiplicando esto por 1000, que es el factor, obtenemos el resultado de 13 pacientes, es decir, que las caídas hospitalarias por 1000 días pacientes en un periodo de un mes es de 13 pacientes. Las estrategias que podemos implementar para mejorar esta cifra de 13 pacientes, es decir, para hacer que baje, puede ser tener medidas de seguridad universales. En primer lugar, las barandas, mantenerlas siempre en alto para evitar algún tipo de caída. En segundo lugar, el timbre, mantener siempre el timbre de llamado al alcance del paciente. En tercer lugar, la altura mínima, es decir, mantener la cama o la camilla a un nivel mínimo de altura. En cuarto lugar, el freno, utilizar siempre el freno, es decir, tener siempre la cama frenada para evitar que se deslice. Y la utilización de cuna. Los niños de 5 años deberán utilizar una cuna. Otra forma de mejorar estas cifras es implementando medidas de prevención, la levantada asistida por personal de enfermería a los pacientes, que deberán acompañarlos incluso hasta el baño, implementando un acompañamiento permanente de los familiares mayor de 18 años y menor de 75. Y en casos extremos, implementar sujeciones terapéuticas de tronco y extremidades con el consentimiento de los familiares y con indicación médica. Indicador número 52. Tasa de flebitis asociada a catéter periférico. La flebitis por inserción de un catéter periférico es la inflamación de la vena en el trayecto por donde pasa la cánula insertada. Este es uno de los procedimientos más comunes en enfermería, pero también uno con los de mayor complicación en cuanto al paciente con terapia intravenosa, porque puede ocasionar dolor, infección nosocomial e incluso mayor gasto hospitalario. La fórmula para calcular este indicador sería dividiendo el numerador entre el denominador, multiplicándolo por el factor. En este caso, el numerador es el número de pacientes con flebitis asociada a catéter periférico y el denominador es el número de días con catéter venoso periférico. El factor sería 1000. Reemplazando esto, quedaría
que los pacientes con flebitis asociada a catéter venoso periférico son 9 pacientes. Entre el número de días con catéter periférico, que son 343 días por 1000, nos arroja un resultado de 26 pacientes, es decir, que en periodo de un mes la tasa de flebitis asociada a catéter periférico es de 26 pacientes. Lo que tenemos que implementar para que esta tasa de flebitis asociada a catéter periférico baje es identificar las causas y evitarlas. Una vez identificadas las causas, flebitis mecánica, flebitis química y flebitis bacteriana, tenemos que implementar medidas de cómo actuar para tratar de evitar esto. Aspectos que nos ayudarán a bajar la tasa de flebitis asociada a catéter periférico. En primer lugar, se deberá tener una selección adecuada del tipo de catéter que se le va a implementar al paciente. En segundo lugar, deberán tener una muy buena higiene. En tercer lugar, tendrán que preparar la piel muy bien con clorexidina. En cuarto lugar, deben tener el mantenimiento aséptico del catéter. Y por último, deberán retirar los catéteres que sean innecesarios para evitar que el paciente se le genere la flebitis.